Y creo que el señor Putin comprende que puede llegar a algo paralizante, a un conflicto civil paralizante y que no concluye. Y eso no es lo que él está buscando. Mientras nosotros seguimos teniendo una diferencia, no es la necesidad de un acuerdo político. El tema es si el señor Assad puede seguir como presidente mientras buscamos este objetivo. Por 5 años he estimado que eso no es posible. Independientemente de cómo uno sienta con respecto a señor Assad, yo creo que una persona que mata ilegalmente a 100.000 personas de su pueblo, dejando eso afuera, en forma práctica, es imposible que el señor Assad una a todas las personas en un gobierno inclusivo. Pero sí se puede preservar el Estado de Siria con un gobierno inclusivo. Como parte del proceso de Viena, vamos a ver los grupos de oposición moderada, que existen dentro de Siria, algunos de los cuales, francamente, con los cuales no tenemos mucho en común, pero sí representan facciones significativas en Siria. Se van a unir para tener un proceso de negociación que pueda progresar, y vamos a seguir apoyando esto. Mi expectativa es que esa parte política siga moviéndose al mismo tiempo que nosotros seguimos aplicando presión sobre ISIS, con las contribuciones de los franceses que han hecho los franceses, los alemanes que han anunciado nuevos recursos para la lucha, los británicos que han sido siempre nuestros socios en Irak y ahora están interesados en cómo pueden ocuparse de ISIS en Siria. La cohesión de la coalición que unió los Estados Unidos y el aumento de la intensidad de nuestras acciones en el aire y progresivamente en terreno. Creo que es posible que en los próximos meses veamos un cambio en los cálculos de los rusos y un reconocimiento de que es tiempo de frenar la guerra civil en Siria. No va a ser fácil. Se ha derramado mucha sangre. Se ha destruido mucha infraestructura, muchas personas desplazadas. No se puede anticipar que sea una transición fácil, y ISIS va a seguir siendo una organización mortífera debido a sus recursos y las redes de combatientes experimentados que posee. Va a seguir siendo una amenaza, pero tengo confianza de que estamos del lado de los ganadores en este lado, y Rusia va a reconocer la amenaza que ISIS plantea para su propio pueblo, que es la más significativa y que se tienen que alinear con quienes estamos luchando contra ISIS. Gracias, señor presidente. Quería consultarle sobre ese cambio de cálculos del presidente Putin que usted menciona. ¿Usted recibió alguna aseguración de parte de él, del presidente Hollande, de que su único objetivo será los yihadistas? Y la segunda pregunta es sobre el cambio climático. La
¿Qué pasa con los republicanos que están opuestos a su agenda? Si van a dar financiación para... ¿Y cómo previene usted de que no se financie este fondo ecológico? ¿Y que un presidente republicano podría deshacer lo que usted está tratando de lograr aquí? Con respecto al señor Putin, no creo que usted vean 180 grados de cambio en las próximas semanas. Ellos han invertido 4 años en mantener a Assad en el poder. Su presencia allí se predica en apoyarlo a él. Eso va a llevar tiempo para que puedan cambiar cómo piensan sobre este tema. Y mientras estén alineados con el régimen, muchos de los recursos de Rusia van a estar enfocados en grupos de oposición que van a ser parte de un gobierno inclusivo y que nosotros apoyamos o que otros miembros de la coalición apoyan. Y luchar contra el régimen y luchar contra ISIS al mismo tiempo no es muy rápido que Rusia... No va a ocurrir ahora y no va a ocurrir en las próximas semanas que Rusia vaya solo contra ISIS. Lo que puede ocurrir es que el proceso político que John Kerry ha armado tan meticulosamente, es posible que, dado el acuerdo que las partes ya tienen, que veamos algunos bolsones en donde se frena, se hace un alto al fuego en Siria. Entonces puede significar que algunos grupos de oposición no se encuentren sujetos a bombardeos sirios o de ISIS y que entren a la conversación de política y que poco a poco podamos llevar la atención de todos a donde debe estar, que es ir contra ISIS. Con respecto al cambio, al clima y a lo que ocurre aquí, no me quiero adelantar, todavía necesitamos el Acuerdo de París. Mi primer enfoque es que los Estados Unidos es un líder en que ocurre exitosamente este acuerdo aquí en París. Y también hay ciertos componentes para que todos comprendan lo que consideraríamos un éxito aquí en unas semanas desde ahora. En primer lugar, es un objetivo ambicioso que busca una economía mundial de baja emisión de carbono en este siglo. Esto significa que los países han propuesto ciertos objetivos y esos son autogenerados. Hay un mecanismo que están presentando al mundo, confirmación de que trabajando en esos objetivos, que haya un mecanismo transparente único, que esos son vinculantes legalmente, que hay revisiones periódicas para que mientras va cambiando la ciencia, la tecnología, 5 a 10 años, 15 años desde ahora, en cada ciclo los países puedan actualizar sus compromisos y que tenemos un fondo climático que permita a los países a mitigar el efecto y para que que vayan dejando la generación sucia de energía en favor de la energía limpia. Si logramos esos objetivos vamos a tener éxito.
no porque los compromisos en sí cumplan los objetivos que prevengan el cambio climático catastrófico, sino porque vamos a tener la arquitectura que se necesita, vamos a tener un consenso mundial de cómo vamos a enfocar el problema y luego podemos ir ajustando las ideas de acuerdo a las nuevas energías o el costo de energía solar o mejorar las tecnologías de baterías y para poder ir bajando de a poco las emisiones de carbono en las próximas décadas. Quiero enfatizar esto, que en algunas de las informaciones, si usted suma todos los compromisos, se estimaría que llegaríamos a 2,7 grados, un aumento de 2,7 grados centígrados. Eso es demasiado alto. Queremos llegar a 2 grados centígrados, pero si tenemos estas revisiones periódicas, lo que creo que va a ocurrir al enviar esta señal a los investigadores, a los emprendedores y a los inversores, vamos a llegar a estos objetivos lo más rápido de lo que esperamos y vamos a ser más ambiciosos. Cuando uno mira los objetivos acumulados que ocurrirán a 10 años de ahora, podemos llegar a ese aumento de 2 grados centígrados. Y eso no es solo un optimismo tonto. Cuando uno mira a la experiencia de los Estados Unidos, yo llegué a la oficina y dije voy a priorizar la energía limpia. Con la ley de recuperación, sabíamos que estas inversiones también nos iban a ser buenas para la economía, nos iban a sacar de la recesión. Hicimos una gran inversión y esto significó que llegamos a nuestros objetivos lo más rápido de lo que esperábamos. Si usted me hubiera preguntado cuando recién llegué a la presidencia cuál era mi expectativa para el precio de la energía solar con respecto a otras energías fósiles, hubiera dicho que íbamos a hacer cierto progreso, pero que la energía solar iba a necesitar grandes subsidios. Pero el costo de la energía solar ha bajado mucho más rápido de lo que hubiéramos predicho 5 años antes. Entonces, la clave es tener la estructura. Esto está ocurriendo. Enviamos las señales a todo el mundo. No nos estamos quedando. Y la creatividad humana, iba a decir de los Estados Unidos, pero también hay otras personas inteligentes en el mundo. Lo que tiene la creatividad humana es que responde cuando tiene una señal fuerte de lo que debe hacer. La expresión, la necesidad es la madre de la invención. Esto es necesario y que nosotros logremos un acuerdo fuerte con grandes ambiciones, aunque no lleguemos a todos los objetivos. Esto envía una señal de que es necesario y esto va a expoliar las innovaciones que finalmente nos permitirá llegar a nuestros objetivos. Thank you, Mr. President. One follow-up on the climate change. Gracias, señor presidente. Sobre el cambio climático, ¿usted cree que puede hacer que puede mantener a los Estados Unidos en su compromiso sin otro voto? Y quería si puede hacer algún comentario con respecto al tiroteo. Disculpo que no mencioné eso con respecto a la energía limpia. Con respecto al fondo climático, estamos listos en comenzar en hacer asistencia
con países para mitigar, para compartir tecnología que ellos pueden tener, para ayudarlos a que logren energía limpia. Esto no es solamente un fondo de un solo año, sino que es un compromiso de varios años y que son parte de otras iniciativas que tenemos en todo el mundo, y mi expectativa es que realmente vamos a lograr llegar a nuestros compromisos. Esto es parte del liderazgo estadounidense. Y esto es parte del debate que tenemos que tener en los Estados Unidos más frecuentemente. Por alguna razón, con mucha frecuencia en Washington, el liderazgo de los Estados Unidos se define por si estamos enviando tropas o no a algún lugar, y esa es la única definición que se da de liderazgo. Pero lo que he estado tratando de demostrar durante mi presidencia es que donde hacemos un mayor impacto y donde fortalecemos nuestras relaciones y influencia es cuando estamos ayudando a organizar el mundo con respecto a un problema en particular, porque somos el país más grande, porque tenemos el ejército más grande. Debemos dar la bienvenida al hecho de que vamos a hacer más y hacerlo primero. Durante la respuesta del ébola, otros países no pudieron responder hasta que nosotros pusimos la estructura para que otros países pudieran responder. Y hasta que nosotros hicimos esa decisión con respecto a Irán y las armas nucleares. Nosotros debimos liderar, pero porque llegamos a traer a la mesa a nuestros aliados y socios, logramos ciertos objetivos que no hubiéramos logrado por nuestra cuenta. Y lo mismo ocurre con el clima. Cuando yo hice el anuncio en Beijing con el presidente Xi, pude hacerlo en parte porque habíamos liderado en el tema nacional. Podía decir, ya estamos tomando decisiones políticas difíciles, y preguntarles qué van a hacer ustedes. Y una vez que involucramos a China, eso les dio confianza a otros países de que ellos podían hacer una diferencia también y que también tenían que estar involucrados en el proceso. Entonces, sea que sea organizar la coalición que está luchando contra ISIS o ocuparnos del cambio climático, nuestro papel es central. Pero en temas mundiales grandes no es suficiente. Si queremos que sea sostenido, tenemos que tener socios, y ese es el liderazgo que debemos inspirar. Con respecto a Planned Parenthood, obviamente, mis condolencias para las familias que han sido impactadas. Nancy, I say this every time. Lo digo cada vez que tenemos uno de estos tiroteos masivos. Esto no ocurre en otros países. You know, we are rightly determined. Con razón estamos determinados a prevenir ataques terroristas, sea que ocurran en los Estados Unidos o con nuestros socios en París, y dedicamos grandes recursos a debilitar estas organizaciones como ISIS, mantener la inteligencia, mejorando la información, tratando de identificar a quienes tratan de matar a las personas inocentes. Y sin embargo, en los Estados Unidos tenemos el poder de hacer más, de prevenir lo que es un proceso regular de homicidios armados,
que no es igualado multiples of 5, 6, 10. Con múltiplos de And 5, 6, 7. I think the American people understand that. Y creo que el pueblo estadounidense lo My hope comprende. is that once again, Mi expectativa es que una vez más esto despierte la conversación y la acción, y voy a seguir presentando lo que pueda hacer administrativamente, pero el Congreso finalmente, los estados, los gobiernos locales deberán actuar make sure that we're preventing para asegurarnos de que estamos previniendo deranged or las personas que están desquiciadas o tienen intentos violentos magnify the damage that they do. y que puedan llegar a armas y magnificar el daño que pueden hacer. And with respect to Planned Parenthood, I Con think it's respecto a Planned Parenthood, clear, I've said it before. creo que queda claro, lo he They dicho provide antes, health services to women ellos all across the dan country. servicios de salud a las mujeres en todo el país por grandes generaciones, Provides y es health la services única to organización que da And I think it's fair to servicios have a las personas, a las mujeres pobres. honest debate about abortion. Hay que tener un debate honesto sobre el aborto. Creo que es un tema legítimo, serio, y asegurarnos de hablar sobre eso con precisión, con los hechos, no demonizarlo, no demonizar organizaciones como Planned Parenthood. Creo que eso es importante. Jed Mason. ¿Usted cree, señor presidente, que Turquía está haciendo lo suficiente para fortalecer su frontera norte con Siria? ¿Cómo es que no se ha sellado esta frontera, y es algo que usted ha hablado con el presidente Erdogan? Y con respecto al clima, ¿pueden los líderes pensar que los Estados Unidos lo va a hacer a pesar de que venga un presidente republicano? Con respecto a mi sucesor, permítame decir, estoy anticipando que me va a suceder un demócrata. Estoy confiado en la sabiduría del pueblo estadounidense en ese tema. Pero aunque una persona de otro partido me sucediera, lo que uno cree es que cuando está en este puesto piensa distinto que cuando solamente se está candidateando. Lo que uno se da cuenta es que el liderazgo de los Estados Unidos involucra no solo no se refiere solamente a la parte nacional, sino que también tiene injerencia en todo el mundo. Y que la credibilidad y la habilidad de los Estados Unidos de influir en los eventos depende en que se tome seriamente lo que les preocupa a los otros países. El hecho es que hay razones para, digamos, es el más grande encuentro de líderes aquí en París, el más grande de toda la humanidad. Todo el mundo está tomando muy en serio el cambio climático. Creen que es un problema muy importante. Si uno viaja por Europa y habla con los líderes del gobierno y de la oposición, ellos discuten sobre muchos temas, pero no sobre cambio climático y que esta es una amenaza real. Los próximos presidentes de los Estados Unidos, si ellos asumen y dicen que el consenso mundial, no solamente 99.5% de los científicos y expertos, sino el 99.5% de los líderes mundiales creen que es realmente importante, el presidente de los Estados Unidos va a tener que pensar que esto realmente es importante. Y por eso
es importante para nosotros no solamente proyectar con respecto a la campaña, sino hacer lo que corresponde. Y creo que en las últimas encuestas del pueblo estadounidense, 2/3 dijo que los Estados Unidos debe firmar un acuerdo de cambio climático. Es decir, la política en los Estados Unidos también está cambiando. Quizás es difícil que los republicanos apoyen ciertas cosas que yo estoy haciendo, pero eso es más un tema de los juegos que se juegan en Washington. Pero creo que es fuerte nuestro compromiso en esto. Con respecto a Turquía, he tenido varias conversaciones con el presidente Erdogan sobre la frontera turco-siria. Hemos visto grandes progresos, pero todavía hay ciertos partes como 90 kilómetros que han sido usados como parte de tránsito. ISIS que está trayendo combatientes y vendiendo su petróleo. Entonces estamos trabajando juntos con nuestros ataques aéreos y Turquía en el terreno para poder mejorar el cierre de esa frontera. Sé que Erdogan lo reconoce. Creo que él ha tenido también, Turquía y la Unión Europea ha tenido varios encuentros con respecto a esto. Tenemos que recordarnos que Turquía ha hecho un esfuerzo humanitario enorme. Hay millones de sirios desplazados que viven en Turquía, no solamente en campos de refugiados, sino en sus ciudades, que les pone gran dificultades sobre la vivienda, sobre el empleo, y Turquía ha seguido manteniendo esas fronteras abiertas para las personas que realmente están necesitadas. Estoy orgulloso de que los Estados Unidos sea el más grande contribuyente para los sirios refugiados y que Turquía y la Unión Europea pueda hacer más con respecto a los refugiados. Pero creo que Turquía también va a poder hacer más con respecto a sus fronteras. No solamente Europa deba regular el número de refugiados que está absorbiendo. Hay refugiados que están tomando grandes riesgos, siendo traficados por contrabandistas de humanos y poniendo en riesgo sus vidas. Hablamos sobre esto hoy, pero lo que quiero decir es que esto ha sido una conversación que hemos tenido por bastante tiempo. Es parte de nuestra estrategia anti-ISIS. Debemos ahogar cómo hacen dinero, cómo traen nuevos combatientes. Hemos sacado a miles de sus soldados, pero si están trayendo nuevos, entonces siguen manteniendo su fuerza sobre ciertas poblaciones en Siria. Debemos cortar sus fuentes de nuevos combatientes. Y esto es también una amenaza para Europa y para otros países
si tienen nuevos combatientes, ideologically hardened, but battle-hardened, sino and they're que returning to their home countries. van a tener Likely candidates for engagement más in ideología y más experiencia y van a volver a So this has otros been an países. ongoing Esto ha concern, sido una preocupación we're going to continue to push continua hard y vamos a among all seguir our allies empujando con todos nuestros aliados para cortar el financiamiento, improve our cortar el intelligence acceso gathering, a which has allowed us to combatientes accelerate the strikes that we're taking against ISIL. y aumentar You know, a lot of the los ataques contra ISIS. discussion over the last couple of weeks was the pace of airstrikes. The pace of airstrikes is not La frecuencia de los ataques aéreos no está restringida por el missiles that we have. The pace has been dictated by monto o la cantidad de aviones, de misiles que tenemos, sino por el número de and the better we get, objetivos the better we're gonna be at, eficaces que tenemos, y nuestra inteligencia sigue Scott aumentando. Horsley. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Market signal you talked about Con today, respecto a enviar esa señal al mercado, ¿usted ve algún camino político a poner un precio sobre las emisiones de carbono? He creído que la forma más elegante de lograr la innovación y de reducir emisiones de carbono es poner un precio sobre ellas. Esta es una falla de mercado clásica. Si usted abre Economía 1, los mercados son muy buenos en determinar precios y asignar capital, salvo con ciertas cosas externas que el mercado no le pone precio, como el aire limpio, el agua limpia, o lo opuesto, el agua o aire sucio. Originalmente no teníamos la ciencia para comprender por completo, y ahora sí lo tenemos. Si uno pone un precio sobre eso, todo el mercado va a responder. Y las mejores inversiones, las tecnologías más inteligentes van a comenzar a aparecer en nuestra economía. Pero es difícil. Creo que la ciencia con respecto al cambio climático, a medida que se vaya aceptando, cuando las personas vayan entendiendo que incluso hoy uno puede poner un precio sobre el cambio climático, el daño del cambio climático. Cuando uno va a Miami y hay marea alta y hay suciedad que trae la marea, hay un costo para todo eso. El mercado por su cuenta empieza a poner un precio sobre eso. Puede ser que entonces la política sobre esto va a cambiar. No tengo idea de que este Congreso, no tengo la ilusión de que este Congreso lo haga. Los conservadores y los republicanos y las organizaciones de pensamiento lo pensaron originalmente, de tener un sistema de control. Y personas como George W. Bush que buscaron lidiar con la lluvia ácida, y llegamos a ocuparnos y vencerla mucho antes. El cambio climático es un problema masivo. Es un problema generacional. Es un problema que por definición
is just about the hardest thing es for lo más any difícil political system to para absorb, cualquier because, sistema político, para que the cualquier effects sistema are político gradual, absorba, they're diffuse. porque los People don't efectos feel son it immediately, graduales, so there's las not a lot personas of no lo constituency sienten pressure on politicians to do something enseguida, about it entonces right no hay away. mucha It kinda creeps up on you. presión de los You got the votantes. problem of the commons, and you gotta get everybody doing it, because Uno tiene este problema one nation is helping, y but the other tiene que nations lograr aren't que doing todas it, las and naciones they're lo doing hagan, good. porque si una nación lo hace You have y this huge coordination problem and the danger of free no riders. todas las otras So naciones lo hacen, entonces on all these hay que tener dimensions, esta coordinación. En it's hard todas to come estas up with a dimensiones tougher problem than climate change. es difícil More consequential. lograr a un programa And yet, de cambio despite climático. all that, Y sin embargo, The main message I got is, a pesar de todo I actually eso, think we're gonna solve mi this. mensaje es, creo que vamos a poder resolver if todo you had esto. said to people Si as usted le recently hubiera as 2 dicho years ago a las that personas we had 180 que countries 2 showing up años in atrás Paris que 180 países iban pretty a ambitious llegar aquí a París targets for con carbon reduction. objetivos Most people would say you're ambiciosos crazy, that's a de pipe dream. And yet bajar here we are. That's already happened. las emisiones, Before the agreement's even muchos signed. hubieran dicho That's eso es already una locura, pero ya ha ocurrido. As I said earlier, if you Aquí if you estamos. told folks Si usted le what the dijera a la cost of gente generating solar energy would cuál be es today, el costo de generar relative to energía what it was 5 solar years ago, people would con say, respecto "Not a chance." a lo que era 5 años atrás, la gente hubiera And pensado, with no, relatively no va a modest ocurrir. inputs, Y realmente that's con already happened. I mean, imagine if we're pocos starting to put more R&D dollars into it, which is why the poco Mission desarrollo y Innovation poca announcement was so investigación ha ocurrido. The biggest Imagínense countries, the si most pusiéramos prosperous más countries dólares doubling en their esta R&D, but then you've investigación. also got Bill Gates Si and todos los países duplicaran su investigación y extraordinarily desarrollo wealthy individuals y saying we're going to put our money in it. también Bill Gates y I'm optimistic. otros I think we're individuos gonna solve it. pusieran su dinero en I think the esto. issue is just gonna be Estoy the pace optimista de que and lo how vamos a much resolver. damage is El done tema es before con qué aceleración we y are cuánto able to fully daño apply the brakes. se hace antes de And in some ways, apretar los frenos. it's akin to the problem of terrorism. Y esto es también como el terrorismo y como ISIS. In the immediate aftermath of Justo después a terrible attack de un like ataque happened here terrible in como el Paris, ocurrido aquí en París, sometimes algunas It's natural for veces people es to natural que las personas se desesperen. but look at Paris. Pero vean París. You can't tear down Paris. No se because puede desarmar a París por las acciones demenciales de unas pocas personas. La felicidad, la belleza, la cultura, la vida, la diversidad, It's going to win out every time. eso va a ganar todas las veces. So we have to be steady in Tenemos applying pressure que to the problem. We have to seguir keep on going aplicando at it. We presión, have to seguir see what works. When aplicando something doesn't work, we presión. have to change Cuando our algo no approach. funciona, cambiar But most of all, we have to push nuestra away estrategia, pero tenemos que dejar de lado el miedo fear and have confidence that y tener confianza human innovation, en la innovación humana, en nuestros valores, our judgment, en nuestro our juicio, solidarity. en nuestra solidaridad, van a ganar. And I guess I've been at this long Y enough creo where que I have some cause for confidence. ya he visto lo suficiente para tener confianza. A month and a half where people were pretty sure un that Ebola was mes, going to kill us all. Pensaban todos que el ébola nos iba a matar y ya nadie habla sobre eso. And although, we still see flickers of it. Y si bien in West vemos Africa, algunos we've set up an entire global health security poquitos en agenda, part of África, American leadership, pero fue parte de to deal nuestra not only with agenda Ebola, but to deal with the y possibility of future el pandemics. liderazgo It's not easy. It takes de time. los Estados And when we're Unidos in the midst fue of it, lidiar con ébola y con una posible pandemia. But it's solvable. Cuando uno está en el medio, da miedo, pero All se right. puede With that, I'm gonna resolver. go home. Y con eso me voy a Vive la casa. France. Thank you very much. Muchas gracias.